El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenz. Buenas noches, bienvenidos a Fondo. Desde ayer estamos hablando acerca de un tema que tiene que ver con la ciudad de Cali, con todas las ciudades de Colombia, las ventas ambulantes, los vendedores informales aquí en la capital del Valle del Cauca. Don Jair Lenz, buenas noches. Buenas noches, el cordial saludo para todos ustedes y también para nuestros invitados, Jimmy Fernando Núñez, quien es el presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Cali, Samir Khalid, quien es el subsecretario de Gobierno Municipal, y el intendente Germán Alonso Valencia, subcomandante del Espacio Público. Y ya lo decíamos, no todos los vendedores ambulantes son propietarios de la chaza que están vendiendo. No todos son propietarios del espacio público que está en la calle, porque el espacio público es de toda la ciudad. No todos son comerciantes, son muchas veces empleados de algunos comerciantes que se apropian del espacio público para afectar la movilidad en ciudades como Cali, o de personas que vienen e importan productos desde el exterior y colocan carretas para vender esos productos en diferentes sitios de la ciudad de Cali. Por eso, muchas veces el centro de la ciudad de Cali y toda la ciudad amanece como uniformada con X mercadería y parece que alguien nos hubiera dotado de esa mercadería, y ahí se evidencia el fenómeno que estamos viviendo en las ventas informales, que son ventas de personas que salen como cualquier trabajador a hacer ese trabajo informal. ¿Qué hacer frente a este tema, Samir? Allí nosotros hemos tratado de hacer un trabajo con la Policía Fiscal y Aduanera y con la DIAN, porque algo que se comentó es que la mayoría de los vendedores informales que no tienen permiso, su mercancía las obtienen muchas veces del mismo comercio. O de bodegas. Sí, y nadie puede desconocer que mucho de lo que uno encuentra en la calle, ahorita con el intendente de Valencia lo podrían ampliar más, es mercancía que no es legal. Estamos hablando de CDs piratas, estamos hablando de falsedad de marca. Entonces allí nosotros le hemos pedido mucho a la Policía Fiscal y Aduanera de que aumente esos operativos para hacer un control. Vuelvo e insisto, no estamos diciendo en esto que no queremos que la gente trabaje, pero si estamos hablando de normalizar las ventas informales, tenemos que ser muy claros que la ilegalidad no puede formalizarse. Y yo no voy a poder avalar a un vendedor informal que me está vendiendo CDs piratas o que me pueda vender pornografía infantil. Intendente, mucho contrabando, mucha violación a las normas con estas ventas ambulantes, de lo que ustedes encuentran ahí de los productos. Ahí lo de las patentes, las marcas que traía a colación el doctor, se ve pues en cantidades alarmantes. Vuelvo y le digo, hay personas allá, como lo señalaba él, que nutren estos vendedores directamente a los centros comerciales y que traen a la calle la patente o lo que hablábamos de marcas que no están dentro de la legalidad y que no tienen un permiso adecuado ya directamente del Estado. Lo que viene con lo de los siditeros y todo eso, como tal el problema ahora que tenemos más grande, que es las quejas de las personas, es lo que tiene que ver con menores de edad, donde la pornografía infantil es Pulula. completa, es grande, y que aparte de eso la exhiben, y entonces pues pasa el familiar ahí con su hijo, con su hija, y está teniendo el contacto visual con esa situación. ¿Cómo Eso así, es un pornografía problema grande infantil que en las tenemos. calles? Sí, señor. A la vista de todo el mundo. Ahí es donde hemos estado haciendo un control, hemos estado en compañía, vuelvo y le digo, de la Policía Fiscal y Aduanera. Se han hecho unos muy buenos procedimientos y pues tenemos que seguir trabajando en esa situación. De la mano de varias dependencias de la policía y del Estado, del municipio. Pero se tienen identificadas, por ejemplo, las personas que surten de estos elementos a los vendedores. Hay unas bodegas, hay un trabajo que se está haciendo que, si Dios quiere, dentro de muy pronto va a tener unos resultados, y la idea es neutralizar desde allá, directamente desde esas bodegas, neutralizar esa situación que está viniendo y se está presentando en las calles. Es que sin lugar a dudas, gran parte de las ventas ambulantes del centro de la ciudad de Cali tiene que ver con ventas de CD y otros elementos de películas y música también. Sí, hay un porcentaje bastante alto
pero hay un fenómeno muy grande. Por ejemplo, anteriormente la policía, que era la encargada de hacer los operativos, pues tenían un grupo especializado para hacer ese tipo de operativos. Y no sé, eso es a nivel nacional, ¿no?, que está pasando ese fenómeno. Y hoy por hoy usted encuentra que pues chicos en toda la ciudad de Cali, en todos hasta en los semáforos, cerca de las tiendas, afuera de los graneros, fuera de los centros comerciales, y en el centro pues es un fenómeno muy grande, pero es algo, o sea, no con esto quiero decir que estamos avalando el tema de la ilegalidad, como el tema de la piratería, y mucho menos la piratería donde venden pornografía, como lo dice el doctor y el sargento. Nosotros hicimos un censo con las organizaciones sindicales y aproximadamente unos 800 jóvenes del distrito de Agua Blanca y de las laderas de Siloé son los que venden la piratería. Han encontrado en ese trabajo, en esas ventas, una forma de subsistir y de tener su mínimo vital y de pronto no estarse en sus casas. Usted sabe que el fenómeno del problema tan grande que hay como el distrito de Agua Blanca y las laderas de la ciudad, son jóvenes que no completan el desarrollo de educación, no tienen un acompañamiento social y terminan muchos en la delincuencia. Y entonces a esas personas que están hoy en el centro han encontrado una forma de subsistir y de no hacerle daño a nadie y de vender la piratería. Pero muy complicado en ese tema porque eso es algo ilegal, algo que va contra la ley. Sí, hay una ley que no permite, no sé, sargento, me recuerda lo de derechos de autor, Saico y así, pero derechos claro, de autor, claro, que no permite, pero hoy, vuelvo y repito, creo y sin ánimo de equivocarme, que para la policía ha sido imposible tratar de que ese fenómeno se acabe, ni se va a acabar, no creo que se acabará, porque vuelvo y repito, hacemos un recorrido usted por el distrito y en donde se forman los clústeres de mercado, ahí usted va a encontrar 5 y 6 puestos de mercancías de piratería, inclusive con televisor y todas las ventas de música. Claro. Es a fondo aquí en Telepacífico, hablando de las ventas ambulantes y ventas informales. Este es un espacio que cuenta con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Lo que está pasando con las ventas ambulantes, lo que pasa con los vendedores informales aquí en la ciudad de Cali, en a fondo, don Jair Lenis. Se habla mucho del centro, hemos hablado de la Plaza de Caicedo, Samir, del tema de las ventas ambulantes, pero hay otros sectores donde ha crecido en los últimos años y más que todo hacia el oriente también de la ciudad. Sí, es un fenómeno que se expande a medida de que llegan esos flujos migratorios, donde hay personas que buscan subsistencia, se tratan de concentrar en los sitios donde hay el mercado. Ejemplo. ¿Dónde pasa la gente? Sí, donde están los parques, cerca a las estaciones del Mío que tienen gran afluencia, donde tenemos un gran problema, por ejemplo, en Jardín Plaza. Todo lo hemos visto y hemos tratado de controlarlo, en algunas estaciones del Mío, en el parques del norte como los de la Flora, en el Ingenio. Es una lucha constante, no es fácil. Lo que les decía desde un principio, uno entiende que hay una necesidad de generar un ingreso, pero también hay una necesidad de que ese espacio público sea para todos y sea de disfrute, porque llega un momento en que si se sale de control y no entramos nosotros, pues no termina sirviendo ni para el uno ni para el otro. Pero esa es una realidad, y lo que tú dices, Jair, en el oriente también hay espacios donde hay mucha venta informal. Claro, la 27, la 28, la 29, la 103, la Sí. 120, la 122, Bueno, toda la zona está ocupada. Y sobre todo donde confluye el sistema, o ya sea un sistema de transporte masivo o el transporte informal, de la mano va la venta informal. ¿Los también. permisos están suspendidos o todavía se están dando permisos, No. reubicando, por ejemplo, en el Parque del Ingenio que usted señala? Permisos no existen. Antes de la Constitución del 91 hubo unas personas que quedaron con sus permisos. Son los permisos de los que hablaba ahorita Jimmy, son permisos que... ¿Pero esos permisos son heredables? No, son a perpetuidad en el sentido de que hasta que la persona fallezca Sí, o pero deje es de que ejercerla. ya muchos de los veteranos fallecieron y son los hijos y los nietos los que Ahí tienen es ese donde equipo. entramos esos permisos. nosotros y ahí es donde De a generación. veces la lucha que tenemos con los sindicatos y el choque en el buen sentido de la palabra, que nosotros hacemos constantes visitas y solicitamos que las personas nos demuestren que los que tienen permiso son los que realmente están allí.
que no lo han vendido, que no lo han alquilado, que no lo han heredado, que no lo han cedido. ¿Y qué se han encontrado? En muchos casos se ha encontrado eso y comienza un proceso en el cual nosotros hacemos un levantamiento, o sea, se suprime la licencia y se hace el levantamiento del puesto. ¿Y qué piensan ustedes? Nosotros hemos venido trabajando, pues, con el buen sentido de la palabra. Es que hay un problema grave. La mayoría de las personas, y bien es cierto, usted lo dijo, no están a perpetuidad. Existe el fenómeno de que esas personas es como, no sé, como una tradición. Si bien es cierto, el papá tiene el puesto, pero resulta que de ese puesto vive todo el clan familiar, se murió el señor, ya tenía bastante edad o por X o Y motivo, se quedan los hijos, la esposa, y así hay varios, y no se puede tapar eso con dedo, y es lo que hemos venido presentándole al gobierno, o sea, que antes de ejecutar de pronto, no sé si de pronto suena así, el atropello de ir a levantarlos y dejar una familia así con los brazos cruzados, es darle la oportunidad hasta que pues, se presenten los proyectos que hemos presentado, los programas de reubicación, los programas de modulación, para que esas familias... ¿Y si no hay programas de ese tipo, van a quedar a perpetuidad en el sitio? Pues esa es una pregunta muy buena porque ahora creemos y estoy seguro que por parte de esta alcaldía... O sea que todo depende de la alcaldía, que se ponga seria la alcaldía entonces. Sí, porque primero falta autoridad. Pues si se ejecuta una autoridad que sea de recuperar el espacio público, pero usted sabe también que no solamente se trata de que el alcalde diga es que vamos a recuperar el espacio público, sino que hay unos fallos de la Corte que dice que a los vendedores no los pueden retirar sin antes darle una reubicación digna, mejor de lo que estaba. Entonces hay como un choque de trenes, pero a nosotros nos ha ido muy bien con esta administración, considerando que el alcalde quiere que todos trabajemos, pero dentro de la misma administración hay personas como la doctora Laura y el doctor Samir y nosotros que queremos apostarle a un proyecto para recuperar el espacio público, pero para mejorar la calidad de vida de esas personas que están trabajando. Veo que menciona usted a Laura, a Samir, pero no al intendente. No, porque él nos colabora. Nosotros trabajamos en equipo. Sí. Es por primera vez se ve, antes no era así, antes era un choque, nosotros, los trabajadores informales con trabajadores Antes el lobo formales. sí mordía y ahora no muerde el lobo, ¿o qué? Exactamente. Ahora decía, llegó el lobo y todo el mundo el campanero del lobo, ¿no? Ahora ustedes quedaron como el lobo. Sigue funcionando el lobo. Y se levantan puestos y se recupera espacio público. Y siguen los campaneros. Pero resulta que ahorita ya todo lo tenemos concertado, o sea, no es la problemática de ir a levantarlo por las vías de hecho, por la fuerza, sino que además ellos tienen, pues de acuerdo a la norma, un debido proceso y ahí nosotros no intervenimos. Intendente, ¿cómo opera el lobo? Que lo llaman así perfectamente los vendedores ambulantes y así se conoce como tal. O sea, la policía es neutro, es Sí. un trabajo, un acompañamiento directamente ahí con la alcaldía. Se trabaja en bases de derechos de petición y acciones populares, como lo había mencionado anteriormente. Nosotros llegamos con un cronograma de trabajo a la oficina del doctor, del subsecretario, y con ese mismo enfoque salimos a responder los derechos de petición. Los derechos de petición se deben de cumplir, se deben realizar y se le debe dar respuesta al peticionario. ¿Qué pide la gente fundamentalmente en los derechos de petición? Que la persona que esté ahí se retire, ya sea porque está ocupándole el espacio público, ya sea porque con lo que está vendiendo le está causando humo y le está entrando el humo directamente a la casa. Bueno, son varias situaciones que se presentan. Y se encuentran ustedes, digamos, con un drama allí de familias, de personas. Bastante y ustedes, grande. ¿qué hago aquí? Vuelvo y le digo, es bien complicado. La idea es hacer el trabajo, pero sin ir a vulnerarle los derechos a las personas. Si bien es cierto, ellos no están dentro de la normatividad, ni son legalmente constituidos como un local, como tal, y están funcionando pues a la vía pública, como se dice, ellos tienen los derechos. Y la policía tiene la obligación no solo de estarle o prestarle o ver por los derechos de la persona que está colocando la queja, sino por el mismo que está ya infringiendo o el que está haciendo la actividad ya como vendedor ambulante. Y llegar hasta el punto de quitarle la mercancía de los productos, ¿no? Se debe de hacer inclusive. Ahí hay una situación donde son productos sólidos que quedan a disposición directamente de la administración, donde son perecederos que inmediatamente por un acto administrativo en compañía de un señor abogado de la alcaldía y de la Policía Nacional se deben de llevar a sitios, albergues. El Banco de Alimentos. Sí, señor. Fundaciones. Y allá directamente se dejan. Vuelvo y le digo, eso es como un contraste donde
peca y reza, como se dice vulgarmente, dejándolo allá a disposición de esas entidades. Las ventas ambulantes, los vendedores informales aquí en A Fondo de Telepacífico. En A Fondo de Telepacífico hablamos de las ventas informales y los vendedores ambulantes en la ciudad de Cali, y nuestras redes sociales también permanentemente hablan de este tema aquí en A Fondo de Telepacífico. Romy Vitar. No olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter como A Fondo Cali y en Facebook como programa A Fondo. Esperamos sus comentarios e inquietudes. Y a propósito de ventas y consumo, hoy les traemos la aplicación de la Superservicios Consumóvil, que le permite erradicar quejas sobre vulneración de derechos a consumidores desde la palma de la mano. Si usted está engañado por una información o publicidad engañosa, podrá iniciar una acción de protección al consumidor, tal y como si lo hiciera en las instalaciones de la superindustria. Asimismo, podrá denunciar casos que afecten los derechos colectivos e intereses generales de los consumidores mediante una queja adjuntando imágenes o archivos que comprueben su denuncia. Gratis en tiendas de los teléfonos Android o iPhone. Samir, en el programa anterior se hablaba de llevar a los vendedores a un gran centro, construir un gran centro comercial y recuperar el espacio. Pero ¿qué hacer cuando se recupere ese espacio? Esas personas que están a las ventas, llevar a un centro comercial, ¿quién cuida para que no vuelvan a invadir los espacios? Lo que ha pasado en años anteriores. Sí, ahí hay que buscar mecanismos de un sostenimiento. Que suceda lo que sucedió, por ejemplo, con la plazoleta Jairo Varela o con lo que es el Paseo Bolívar. Son zonas recuperadas, pero que tienen mediante un convenio que tiene la alcaldía con una empresa también que tiene una función pública, de hacer un control mediante vigilancia. Ahora, llevarlos a un centro comercial no va a ser ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Eso es algo que es a largo plazo. Lo que estamos buscando nosotros es, si aprobamos el tema de la política pública, si establecemos el mecanismo de módulos, es esos mismos módulos ubicarlos muy bien en el centro, pero con unas distancias adecuadas y con el compromiso de que vendedor informal que es beneficiado tiene la obligación de ayudar a sostener la zona y el área. No lo que sucede hoy, sino que hoy no podría llegar uno nuevo allí, porque en caso de que él permita llegar uno nuevo, perdería ese cubículo que se le otorgó para que él ejerce su trabajo. Esas son las estrategias que estamos manejando a corto y mediano plazo, y es allá donde le queremos apuntar. Normalizamos la venta informal, generamos un mejoramiento y un enlucimiento del centro, y no solo del centro, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en el centro, sino de parques. Logramos también una contención, porque lo cierto es que no va a haber cama para tanta gente, por más de que quisiéramos, es imposible. Y también generamos un control en que aquellos que se han beneficiado no pueden ejercer ventas ilegales, porque automáticamente perderían también esa oportunidad que se les da. Fíjese que estamos hablando del tema de ventas ambulantes y ventas informales, no ventas rodantes, porque los buses del mío sí que son escenario para ventas ambulantes. No hay bus del mío que no tenga un vendedor ambulante propio y con una queja de los usuarios, en el cual los usuarios se sienten, como diríamos, afectados de que un bus congestionado, saturado, con un vendedor ambulante vendiéndole un artículo o contándole una historia de sus propias necesidades. ¿Qué hacer frente a este tema, Jimmy? Bueno, el tema de los vendedores que se suben a los buses del transporte masivo y algunos buses todavía que hay, pues es un fenómeno que eso es muy difícil. El control en las estaciones es muy difícil, puesto que muchos de esos vendedores hacen su agosto porque mucha gente le compra. Nosotros, y hasta en los buses intermunicipales, se ve el fenómeno de estas ventas. Va a ser muy difícil el control de las personas que van a cantar, los émulos que llegan a presentarse, las personas que llegan a ofrecer las bananas, las chocolatinas. Ahí ya iría un control por parte, en este caso de Metrocali, la policía y la alcaldía, pues para evitar que estas ingresen a las estaciones. Por ejemplo, hay un problema muy grande en la estación de la carrera cuarta y quinta, entre las carreras cuarta y quinta en la calle 13. Es un sitio donde prácticamente donde más se cuelan las personas que se van a transportar y los vendedores que se van a ingresar al transporte masivo. Ahí no hay un
una reja o algo que lo sostenga, y había vigilancia, ahorita ya no hay. Me quedo sorprendido que las personas lleguen y se pasan corriendo y se pasan, así sea los vendedores, los que cantan con la guitarra acá al hombro y se pasan. Entonces, ahí ese fenómeno muy grande, pues muy delicado, porque en cierta forma nosotros como defensores de derechos humanos, como trabajadores informales, pues nos reflejamos en ellos por la necesidad, pero si bien es cierto, hay algunas personas que no lo hacen para sostener, sino para hacer pues otra clase de actividades que no van con el tema del trabajo informal. Intendente, volviendo al centro de Cali, el tema de que las personas dicen ir al centro de Cali es muy complicado por las ventas ambulantes, pero van allá, pero el tema de la seguridad, se habla mucho y que se esconde, pues detrás de estos puestos los ladrones hurtan allí a las personas que van a hacer las mismas compras a las ventas ambulantes. Eso es muy cierto, inclusive se ha hecho un trabajo ahí por parte de la estación de Fray Damián, que es la que le toca cubrir este sitio, y con los informantes ahí directamente del centro, que son los vigilantes, que tienen una red de cooperantes, inclusive manejan medios. Hay un grupo que lo trajo a colación el doctor, que es Grecocentro, y hay una señora inclusive de nombre Sandra que pues ella mantiene al rojo vivo con eso, y la patrulla del cuadrante, la comunicación directamente con nosotros, el grupo de espacio público, con los mismos de allá de la DIAN, y pues es muy complicado, pero sí se han hecho casitos y se ha podido judicializar personas ahí por el tema de hurtos. Claro. Estas personas se esconden bien vestidas, muchachos jóvenes se esconden detrás de los vendedores ambulantes y son los que cometen los hurtos, son los que dejan ahí los casitos de inseguridad en ese sitio. Es bien complicado. ¿Qué hacer frente a un tema de recuperar, diríamos, la 13 y la 15 para el ciudadano que va a tomar el mío, que están las estaciones copadas por ventas ambulantes, Samir? Sí, ahí nosotros en ese trabajo que estamos haciendo conjuntos es comenzar a hacer una mayor presencia. Es un grupo limitado el que tiene la alcaldía, son 20 muchachos para toda la ciudad, y el grupo de espacio público de la policía son 8. Entonces estamos buscando con el comandante ampliarlo, buscar que ese convenio que se tiene entre Metrocali y la policía para prestar seguridad también nos ayude en la parte exterior, para lo que tú estás hablando de que no se nos convierta prácticamente imposible entrar a veces a las estaciones del sistema. A eso, sumado a lo que si logramos la política pública, que ha insistido mucho en eso, comenzamos a ubicar estratégicamente ventas ya serían formales, con módulos, de una forma estratégica que nos permita también ir liberando, y tiene que haber un acompañamiento de los comerciantes del centro, y ellos lo han entendido. Y en todo este todos ponen, ellos incluso están buscando la forma de ver cómo también nos ayudan con algo de vigilancia privada para hacer un sostenimiento de la zona. ¿Y sería uno que el acompañamiento con una labor social? Sí, tiene que ir de la mano obligatoriamente. La ley así incluso nos lo exige, como le decía Jimmy. Si yo voy a desplazar unas ventas informales, yo tengo que buscarles a ellos también unos espacios, unas soluciones. Ahí viene el tema de una capacitación, pero una capacitación que también sea efectiva. Dentro de lo que estamos analizando es un proyecto que se manejó en Medellín cuando se formalizaron muchos de los vendedores informales, que se llama Comerciantes, en este momento Comerciantes con Esperanza, si la memoria no me falla, donde la gente comienza a hacer un abono mensual, y es una obligación, para que al final de un determinado tiempo tengan incluso un plante, como dice coloquialmente, para que se formalicen. Pero todo eso tiene que ir con el constante acompañamiento de la alcaldía, de la administración, que también sea la fuerza pública, pero que ellos vean que hay una opción diferente y hay que llegar a formalizarse. Claro, el tema está planteado aquí en A Fondo por Telepacífico. Señores invitados, muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jimmy, Muchas gracias, Samir, gracias, Intendente, muy amable. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches y un cordial saludo para todos ustedes. Y los invitamos dentro de 8 días a otro espacio aquí en Telepacífico en A Fondo para tocar temas de la ciudad, de la región, de nuestro departamento, del suroccidente de Colombia, aquí en Telepacífico. Que tengan buena noche. Telepacífico presentó A Fondo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.